Buenaventura. Aceptado esta invitación para la universidad, para RENSA, la Red de Escuelas Normales Superiores de Antioquia y demás escuelas normales que en este momento nos acompañan de todo el país. Es un gran honor tenerlos a ustedes dos aquí en este espacio, a pesar de la contingencia, sacar el tiempo para hablar y conversar un poco sobre este recorrido pedagógico de las escuelas normales superiores. Así que mil y mil gracias por haber aceptado la invitación a ambos. Voy entonces a dar inicio, no a usted, profesor. Voy entonces a dar inicio. Una vez más, bienvenidos y bienvenidas a la cuarta Cátedra Pedagógica USB. Estamos muy contentos de poder mantener este espacio que es privilegiado para las escuelas normales y para también todas las personas que hacen parte de ellas. Un agradecimiento especial a las otras universidades y a las otras instituciones educativas de educación media que el día de hoy sabemos nos están también acompañando. Un agradecimiento para RENSA y la Secretaría de Educación por apoyar esta propuesta de formación virtual. La cátedra de hoy es muy, muy especial porque nos están acompañando, como ya lo dije, el maestro Jesús Alberto Echeverry y el maestro Juan Felipe Garcés, quienes a manera de conversatorio nos van a contar de su experiencia directa con las escuelas normales superiores y reitero cómo ha sido ese recorrido pedagógico 25 años después de la reestructuración y transformación de las escuelas normales. Bueno, antes de apuntar algunos asuntos de orden logístico, yo quisiera darle la palabra a la vicerrectora académica y a la decana, si en este momento ya se encuentran en sala, para que por favor nos den un saludo. Bueno, no sé si la vicerrectora estará para que ella hable primero. No la veo por aquí todavía. Bueno, entonces yo les quiero decir que la forma como empezó esta cátedra nos evidencia lo que será este momento histórico que vamos a vivir. Yo le agradezco mucho al profesor Alberto Echeverry y al profesor Juan Felipe Garcés por permitirnos este espacio que nos da la oportunidad de hacer un recorrido pedagógico por las escuelas normales 25 años después. Es una posibilidad de identificar que se ha construido alrededor de las escuelas normales un pensamiento en la formación del maestro que se ha aportado de manera significativa y de manera particular por estos dos profesores que han tocado las fibras de las escuelas normales y que nos permiten como Facultad de Educación de la Universidad de San Buenaventura leer ese recorrido. Les agradezco mucho, agradezco también mucho la presencia de 238 personas que hasta el momento se han conectado. Cada vez que miramos la cifra identificamos que hay muchas más personas. Eso significa que nos interesa la formación de maestros y que nos interesa agradezco a la Coordinación de Escuelas Normales en cabeza de Laura Naldo que propicia este espacio para que vamos construyendo y reconociendo muchas más posibilidades para las escuelas normales y esta alianza, las escuelas normales con las facultades de educación. Si no sirve. En un negocio. Le agradecemos, me disculpo, decana, le agradecemos a María Elena si por favor puede silenciar el micrófono para que no haya interferencias. Muchas gracias. Decana, muchísimas gracias por sus palabras. No sé si la vicerrectora académica está ya en sala para dar un saludo. Si no, entonces, bueno, parece que todavía no ha llegado. Si no, entonces, antes de iniciar con esta cátedra, quisiera permitirme leer un pequeño texto, un corto texto, acerca de este recorrido pedagógico por las escuelas normales, para dar la palabra al maestro Jesús Alberto y al maestro Juan Felipe Garcés. Reitero que por favor nos ayuden con el silenciamiento de los micrófonos para que no haya interferencia. Muchísimas gracias.
A propósito del encuentro de hoy con los maestros, Jesús Alberto Echeverry y Juan Felipe Garcés, vale la pena recordar algunos apuntes históricos de las escuelas normales superiores en Colombia. A partir de 1821, Francisco de Paula Santander autorizó el establecimiento de las primeras escuelas normales bajo el método lancasteriano, entre otras cosas para reducir el analfabetismo de la población, abriéndose así en ese mismo año la primera escuela normal en Santa Fe de Bogotá, para ordenarse en el país la apertura de al menos una escuela en las principales ciudades del país. Aunque algunas fueron desapareciendo, otras recién comenzaban y no por ello estaban exentas de los conflictos de la época que les implicaban directamente, a saber, las contrariedades entre católicos y protestantes y la Guerra Civil de 1876 a 1877. Muchos formadores de maestros de procedencia alemana fueron llegando a las escuelas normales con la misión de mejorar los procesos educativos, pero su paso por el país no duró mucho. Desde estas fechas, las escuelas normales superiores vienen haciendo una historia en Colombia que merece ser reconocida en consideración a su importante aporte a la formación de maestros. A través del tiempo, normas, decretos, organizaciones, secretarías y otras agrupaciones han procurado su desaparición, lo que ha hecho que su existencia sea para nosotros y el país ya una victoria. Pero su constante lucha por la permanencia en el territorio colombiano hace que ellas mismas no cesen de exigirse una formación constante. Desde 1997, a través del decreto 3012, a las escuelas normales superiores se les reconoce la pedagogía como disciplina fundante de los maestros y la investigación como la incesante labor a desarrollar. Actualmente, el país cuenta con 137 normales superiores que, en convenio con las universidades, dan continuidad a sus procesos educativos y se destacan como importantes instituciones formadoras de maestros. A través de los 4 ejes potencializadores de la naturaleza y retos de las escuelas normales superiores, esto es, formación, investigación educativa, evaluación y extensión, se tiene el reto de formar maestros para la educación preescolar y primaria. Esto último implica una exigencia educativa y formativa inacabable que además busca su legitimación y valoración en la comunidad académica. Vale la pena destacar que en Antioquia, hacia 1995, se inició un proyecto de reestructuración de las escuelas normales superiores de Antioquia, cuya finalidad era unificar y consolidar aquellos subcampos de la pedagogía que se encontraban dispersos en el ámbito académico. Abro comillas. Como bien lo decía el profesor Echeverry, se trata de integrar, de generar un proceso donde van a estar presentes todos aquellos aspectos que están dispersos y que se van a aunar, cierro comillas. Grosso modo, la experiencia de las escuelas normales y su componente investigativo se verían fuertemente consolidados. Justamente el día de hoy estamos aquí reunidos para revisar qué ha pasado con ese importante proyecto y qué impacto pudo haber generado para todas las instituciones involucradas. Con este muy breve esbozo, la desaparición de las escuelas normales resulta un hecho inconcebible para quienes reconocemos en ellas su historia, su impacto social y la necesidad de apoyarles en vez de olvidarlas. Es un deber moral y profesional velar no solo por su funcionamiento, sino por su permanente valoración social. Bueno, este es el pequeño texto que quería compartirles antes de iniciar. Si la vicerrectora Gloria ya está en sala, puede tomar la palabra. Si no, entonces yo no quiero tomarme más tiempo y darle entonces la palabra al profesor Juan Felipe Garcés. Tiene el honor usted de presentar al profesor Jesús Alberto Echeverry. Muchísimas gracias. Me silencio en este momento. Bueno, yo en primer lugar agradecer a todos los que están presentes, a todas las que están presentes. Hemos alcanzado el tope de las 250 personas. Yo creo que este es un momento para el profesor Echeverry, para mí, de mucha alegría. Lo hemos venido preparando en las últimas semanas. Este encuentro con maestros en formación en el ciclo complementario, maestros en ejercicio, es decir, estamos dentro de las escuelas normales, formadores de formadores, toda la familia normalista está reunida
desde muchos lugares del país y eso nos llena de mucha alegría. El profesor Alberto Echeverry es profesor de la Universidad de Antioquia, de la Facultad de Educación, doctor en educación de la Universidad del Valle. Es miembro del grupo de historia de la práctica pedagógica, miembro fundador, 40 años de ejercicio constante de investigación y hace 25 años lideró el grupo de investigación en el cual tuve oportunidad de participar y que estuvimos bajo su dirección afrontando la reestructuración de las escuelas normales. La trayectoria en publicaciones y la vida académica del profesor Echeverry pues es muy conocida para todos los que estamos aquí reunidos, y si no, pues lo conoceremos en el día de hoy, pero lo más significativo es reconociendo el modo como él piensa la pedagogía y sobre todo la formación de maestros. Yo quiero indicar cuál será el modo como nosotros trabajaremos en el día de hoy. Yo le haré algunas preguntas al profesor Echeverry y el profesor Echeverry pues se tomará el tiempo para responderlas y sobre todo me parece a mí fundamental establecer que lo que nosotros buscamos, lo que nosotros buscamos es tener este encuentro, rememorar 25 años de trabajo y reencontrarnos como lo que somos, como una familia. Yo les agradecería por motivos de, de, la señal, que por favor apaguemos las cámaras, menos el profesor Echeverry, si me hace el favor, si apagamos las cámaras para poder aprovechar mejor la intensidad de apagar las cámaras. Muchas gracias. Entonces, mientras vamos apagando las cámaras, yo quiero señalar lo siguiente. Yo quisiera, antes de darle la palabra al profesor Echeverry, reconocer o plantear aquí varios asuntos. El primero de ellos es que la reestructuración de las escuelas normales en el año 95 fue producto de la Ley General de Educación del año 94. Esa ley fue una ley inspirada en la reforma constitucional de 1991, por supuesto, y fue un momento muy importante para la historia de la educación y la pedagogía en Colombia. Importante, entre otras cosas, porque fue un producto del diálogo, de la concertación, del debate, y fue una oportunidad para que eh, las aspiraciones del movimiento pedagógico se concretaran por lo menos en una norma. Sin embargo, el producto de esas negociaciones, pues, tuvo resultados diferenciados. Yo lo que quiero indicar es que, por suerte, en el año 94, y gracias al liderazgo de rectores y rectoras, y muy especialmente de alguien muy memorable que es Sor Julia Arciniegas, que en ese tiempo era rectora de la Escuela Normal Superior de Copacabana, y muchos otros directivos y maestros de las escuelas normales, se dio una lucha para que las normales no desaparecieran en el contexto de la Ley General de Educación. Y esa lucha, que es una lucha que ya lleva 25 años, porque realmente más que celebrar 25 años de la reestructuración, estamos celebrando 25 años de lucha por mantener el legado y la tradición de las escuelas normales. Entonces, en ese contexto fue que se creó ese grupo de investigación, Asiforma, y se realizó el proceso de reestructuración. Surgieron publicaciones, traducciones,
grupos de investigación, en fin, tantas cosas que fueron producto de ese movimiento, pero sobre todo una transformación institucional significativa para las escuelas normales. En ese contexto y después de 25 años, yo quisiera preguntarle al profesor Echeverry cómo llegó él a las escuelas normales, qué lo llevó hasta las escuelas normales, qué lo llevó hasta liderar ese proceso de reestructuración de las escuelas normales. Bueno, pues en primer lugar, Juan Felipe, agradecerte a ti esta oportunidad de volver a pensar y que esa pasión que yo tengo por las escuelas normales se despierte de nuevo, que es una cosa muy importante. Eso pues es un agradecimiento inmenso. Además que tu presencia me vuelve a recordar toda esta importancia que tuvo ese grupo de investigación así forma, que fue una reunión de unas personalidades supremamente cultas, fuertes para el trabajo, y que eso sería, yo digo, pues que una cosa fundamental de volver a organizar. En segundo lugar, agradecer ¿cierto? A la Universidad de San Buenaventura esta invitación, y a los maestros y maestras que están aquí. Muchas gracias. Entonces, la pregunta que Juan Felipe me hace acerca de por qué hay en primer lugar, pues Juan Felipe me conoce y yo estoy en una etapa pues como de reconstrucción de todos los maestros que me han habitado. Y en mi pueblo, donde yo nací, en Manzanares, Caldas, vivía yo y fue como una segunda madre de una maestra llamada Lilia Franco. Y era una mujer que era la directora de la escuela, y desde muy jovencito influyó, porque estando yo de 8 o 9 años me puso a leer a Hermann Hesse, me llevaba libros, y ella era una maestra de raca bandaca, era una maestra extraordinaria. Cuando ya era liberal en ese momento, las situaciones de violencia la llevan a ser amenazada y se tiene que ir para Bogotá. El marido era carnicero y le había puesto una bomba en el pueblo, le había puesto ella era una mujer impresionante. Ella se da cuenta quién fue y que vivía en Bogotá, y fue y le puso una bomba al tipo. Ella era una fiera. Entonces, de todas maneras, eso y después me voy encontrando con diferentes profesores que todos tenían que ver con escuelas, con fuera de ese asunto personal. Hay una cosa muy importante, y es que yo descubro un vacío muy grande en las facultades de educación. Es decir, que no, primero no hay una aproximación de intimidad con los estudiantes. No hay esa aproximación que todavía yo digo que el texto es importante, pero más allá del texto está la pasión, la comprensión. Entonces yo lo que me lleva a mí es que yo empiezo a ver en las escuelas normales una serie de acercamientos. Primero, las facultades no están lo suficientemente en ese momento territorializadas en relación a la ciudad. Y veo en las normales una territorialidad tremenda, un asentamiento territorial, es decir, un amor profundo por el territorio donde se vive, y una relación de ahí íntima. Entonces va el segundo factor, pues, porque el primero pues, es muy personal, el segundo es comunitario. Las normales están íntimamente ligadas a las comunidades en que viven y a sus problemas, ¿sí? Y tercero, hay una cosa que es que con el difunto amigo mío Federico García
con Federico García, es que yo logro convencer esto, y él me hacía mucho énfasis, ¿cierto? Él decía que en el colegio que en ese momento representaba el Robledo, él no recibía sino normalistas. Y le dije yo, ¿por qué, Federico? Y yo, no, por el método. Son metódicos, son metódicos. Entonces esos tres factores son fundamentales y que yo decía. Y segundo, no, y un cuarto muy importante, para mí Santander no inventó las normales, él no pudo porque el método lancasteriano no es para normal. El método lancasteriano lo que hace es escuelas y confunde al monitor con el maestro. Eso Zuluaga lo demostró a la saciedad en sus escritos, que es que confundía el monitor con el maestro. Lo que me impacta a mí profundamente ya en las escuelas normales son que ellas sería un quinto punto, que es el de la tradición. Y ahí es una cosa que le debo profundamente al profesor Juan Felipe, y es que gracias a Gadamer, que él nos lleva a leer a Gadamer, nos impulsa a leer el concepto de tradición, es el otro quinto punto por el cual yo empiezo a defender las escuelas normales. ¿Tradición de qué? Pues precisamente la tradición, indudablemente porque el método no se va a volar, sigue, pero el método está ya, ¿cierto? Es el método pestalozziano, que es un método que es clave ya, que es un salto tremendo el meter a Pestalozzi. En 1847 se mete a Pestalozzi y se funda una anexa que es completa, porque la anexa no la tengo, el método lancastriano no pensó eso. Entonces, la anexa se piensa ya en esta forma. Y la anexa era una cosa muy importante, porque le daba a la normal una capacidad autocrítica. La normal misma podía decir, por más que sacara 5 en todas las materias, en todo, y cuando llegaba ahí, a esa prueba de la normal, y Zuluaga lo cita en los diferentes textos sobre eso, decía, no, para maestro no, para maestro no. Y eso se lo debo también, que cuando ya empiezo a caminar las normales, porque es a caminar en el sentido de Fernando González, a caminar, en Fredonia me encuentro con un rector que tenía una cosa horrible, pues una etapa horrible, pero me dijo una verdad dentro de las barbaridades que me alcanzó a decir. Él me dijo, vea, es que las normales se acabaron ya, maestro. Y yo, ¿por qué? Me dijo, no, porque se les quitó la anexa. Antes, no, me decía el tipo, se podía, la normal podía determinar quién era maestro o no. Ahora, la anexa pasó a ser, se convirtió en una materia más, en una asignatura más. Entonces yo le dije, pero hay que repensar ese problema. Este problema hay que repensarlo. Y ahí es que nace el problema donde yo empiezo a pensar esta cuestión del dispositivo. Empiezo a pensar el dispositivo como, pero no como una afirmación, sino como posible, y que hoy habría que volverlo a seguir pensando como un posible sustituto de la anexa, que pueda en compañía del equipo docente, en compañía de los núcleos, esas propuestas que hicimos de núcleo, ver qué actualidad tiene experimentalmente, es decir, caminando normales y yendo a ver eso y viendo las otras propuestas que se hacen. Pero ahora, la otra tradición es una cosa muy importante, que es muy importante. La guardan la tradición de cada territorio en el que se escribe. Eso es muy importante. Eso es muy importante en las escuelas normales. ¿Sí? Y yo a medida que las voy recorriendo, voy encontrando más y más elementos de su fuerza profunda. Y yo digo, por ejemplo, la posibilidad, por ejemplo, de que las clases de sociales se articulen a las de matemáticas, a las de biología. Eso yo lo voy a encontrar que en la normal
de Sopetrán lo practicaban 2 años antes de llegar yo, ¿cierto? Entonces, ahí hay unos puntos claves de por qué yo me voy, pues, entusiasmando enormemente por las escuelas normales. Y otra cosa que yo veo que es vital es porque hay profesores, ¿cierto? Y en ese sentido eso me toca el corazón. Yo encuentro en las normales eh, gente parecida pues puede que ahora les hable de mis profesores, pero uno de mis grandes profesores y que me sacó cuando yo llego del Tolima, de Manzanares Caldas, en plena violencia liberal conservadora, pero yo sabía leer y escribir. Cuando llego a Medellín se me olvida leer y escribir. El golpe, ese cambio del campo a la ciudad, que Parra Sandoval trabaja tanto, a mí me estremeció y me borró. Se me olvidó leer, saber escribir. Y yo, cuando veo, entonces aquí, porque esto me parece una cosa, porque cuando yo veo el rostro de mi profesor en el colegio salesiano, el sufragio, que le tengo una gran deuda a los padres salesianos, encuentro a don Ernesto Muñoz. Era un negro chocuano, egresado de la Normal Superior de Manizales. Y lo miro al rostro y yo vuelvo a aprender a leer, a escribir. Lo vuelvo. Y el tipo me dice, ¿cierto que vos aprendiste a leer en revistas? Vos no aprendiste en Alegría a leer. Y me dijo, conmigo no hay problema. Traiga las revistas en que su tía le enseñaba. Son 50, me las sabía de memoria. Y nos enseñaba las matemáticas, nos ponía a caminar detrás de los buses de Enciso y de Boston que subían para arriba. Y ahí aprendíamos la matemática. Y era un hombre que para mí era de Huellano en el punto de la contextualización. El hombre se caminaba a la ciudad a pie. Y los estudiantes le decían, profe, ¿qué hace tanto usted en Guayaquil? ¿Usted es que vivía allá? Y él decía, no, estoy haciendo un importante estudio sociológico. Pero bueno, eso era el asunto. Entonces, yo me empiezo a encontrar, ¿cierto? Que los maestros de las normales, ¿cierto? Se asemejan a ese maestro que me dio la vida, que hizo que yo recobrara la vida, que me dio la libertad, que me dio la vida, a ese maestro. Entonces, yo empiezo a ver maestros y también como otro maestro que alcancé a tener en primero, don Lázaro Restrepo. Entonces, yo me encuentro en la normal con los maestros que me habían dado vida, porque cuando yo siga con otros maestros, ahí me quedo sin aprender nunca a leer y a escribir, porque ese cimbronazo que me dio a mí, yo había subido en los ríos, en el páramo del Ruiz caminando. Yo me vuelvo, esa tensión entre lo urbano y el campo se soluciona en mí, gracias a don Ernesto. Pero yo veo parecidos, igualitos, con las mismas actitudes de don Ernesto, que con solo mirarlo a uno, ya sabían quién era uno, qué le había pasado a la noche, si no había dormido, si había peleado con el papá. Y yo encuentro eso, por ejemplo, en las maestras de Copacabana y en las de Sopetrán, que es cierto que con solo ver, como dice González, González dice, el mirar es ya puro tacto. Entonces, esas cosas son las que me llevan y me llevan a tener un respeto inmenso y llevan a dedicar tanto tiempo era como un agradecimiento, ¿cierto? Porque si el profesor Ernesto Muñoz salió de allá y me sacó a mí de eso, era un profundo agradecimiento hacia las escuelas normales. Entonces, por eso, para preguntar a Juan Felipe, por eso yo me apasiono tan profundamente. Fueron casi 10 años, Juan Felipe, casi 10 años. Me apasiono por las escuelas normales. Muchas gracias. Profesor Echeverri, y de lo que usted encontró en las escuelas normales, eh, usted en esa época usaba mucho la idea de la potencia, ¿cierto? Sí. ¿Qué considera usted que era aquello que más potenciaba las escuelas normales, que permitían que se reestructuraran, que permitían que siguieran luchando como un espacio de formación de maestros tan territorializado y localizado en todo el país? Había
había como un autoconocimiento muy grande de estos maestros y eso les daba una gran fe, es decir, la potencia era una profunda seguridad en ellos mismos. Era un profundo amor en su interioridad y en la capacidad de esa interioridad. Y que habían, porque yo hasta ahora no había visto, la pedagogía, habían convertido la pedagogía en fuerza, en fuerza de leer a sus estudiantes, en fuerza de poder comprenderlos. Es decir, y en fuerza de amar, la fuerza principal, la encuentro en los maestros de las normales. Y lo otro que era el amor, en ese sentido que Oscar Saldarriaga habla del amor pedagógico, en ese, y que Saldarriaga se apoya en Pestalozzi y del maestro que hablábamos ayer, de Restrepo, ¿cierto? De ese gran maestro, que hace el maestro Restrepo, ¿cómo era que llamaba? Era Restrepo, el nombre era Juan Era Restrepo Martín, Mejía. Restrepo Mejía. Martín. Entonces, don Martín Restrepo Mejía, claro. Entonces, cuando Saldarriaga escribe eso, eso la principal potencia es que ahí funciona el amor. Y en las facultades, desgraciadamente, el efecto de la tecnología fue tan berraco y el conductismo que no existía. Sobre todo que todavía eso no existe. El trabajo pedagógico a partir de la potencia del amor, como lo plantea Pestalozzi, ¿cierto? Y es que, pues, no por devaluar, pero yo sí les digo aquí rapidísimamente, si lo encuentro, era cierto. Dice, sin duda mi maestro Ernesto Muñoz me enseñó, y esto es como hacer obra de mí mismo, Pestalozzi, ¿sí? Y esa era la potencia es la potencia inmensa en las escuelas normales. Profesor Echeverri, una pregunta. Sí. Usted en muchas ocasiones ha hablado de que el trabajo con las escuelas normales le permitió pasar de la historia al aparato. Y en ese sentido, entonces, usted pensó en cómo debían estar organizadas las escuelas normales justamente para propiciar esa formación de maestros. Yo quisiera que nos contara cómo fue ese tránsito, qué le Bueno, dejó ese pero tránsito. fue el tránsito, no. Juan, no, el aparato no, porque ay, María, el aparato es horrible. El aparato, como dice Bourdieu, es una cosa infernal. No, es lo que me permitió fue el tránsito, que fue muy clave, ¿cierto? De la enseñanza a la formación, al concepto de formación. Eso fue lo que me transformó, el formar, ¿sí? Y la predominancia de la formación, ¿sí? Entonces eso me enloqueció. ¿Por qué? Porque hay cosas en donde yo empiezo a ver ese poder de la formación tan grande que no era, el problema no era el enseñar, es decir, el saber mucho física, química, matemáticas, todo eso, sino que había algo más allá. Es decir, con esa interioridad formada por el amor, la formación tenía un nicho y esa formación se convertía en una profunda comprensión de la vida de los estudiantes, de la vida y una transmisión de lo importante que era el magisterio para ellos. Entonces, por ejemplo, ¿dónde empiezo a conocer eso? Vea. Cuando yo llego, al final de todo el proceso, el ministerio me llama a Bogotá y me dice, ¿qué hizo usted por las escuelas normales? ¿Qué le reformó? Yo dije, eso, nada, pregúntelos a ellos, nada. Lo único que yo puedo decir es que las normales me cambiaron a mí totalmente. Me reformaron completamente. Como maestro y como ser humano total. ¿Y por qué me reformaron? Porque a mí me tocó ver
¿cierto? El, el papel que cumplían, por ejemplo, independientemente, ma, ma, las maestras que venían de los lugares más lejanos de Colombia, que venían de La Guajira, donde en ese tiempo la matrícula de las muchachas valía 270 pesos, ¿sí? Fueran religiosas o no. Es decir, la forma como vivían y las cosas, es decir, que los lugares que habían sido completamente olvidados, allí estaban ellos, o allí estaban ellos. Eso es una cosa fundamental. Y lo único que podía mantenerlos ahí era ese amor pedagógico del que habla Oscar Salazar. Ese amor pedagógico era lo que, ¿cierto?, las mantenía. Y eso fue lo que produce en mí esa gran transformación. Por eso yo le contesto al ministerio, ¿y en qué me cambió? No, pues mire, como doy las clases yo ahora, ¿cierto? Como estoy doy las... No, yo... Primero fueron ellas y John Dewey. La profundización en la obra de Dewey que vengo dándole. Es ese. El maestro, un teatrólogo. Ese es para mí un punto fundamental. Pues, pero, por ejemplo, esa clase de imágenes del maestro, ¿qué hago? No, yo como, porque yo empiezo, las normales me enseñan que el ser maestro está metido en el cuerpo. Entonces, yo cojo eso desde el maestro como un teatrólogo. Entonces, yo les digo, no, aquí en este curso, ¿qué tiene que hacer usted? Caminar como caminaba su maestra de primero. ¿Sí? Y eso, aunque la gente se extrañe, lo doy en base a Access Studio, donde le enseñaban a Marilyn Monroe. Y en base a la... Porque Marilyn Monroe no es la mujer que pintan luchó, una mujer que leía Shakespeare. Entonces, algunos escritos de ella están empleados. Camine como caminaba su maestra de primero. Las mujeres ahí mismo agarran eso. Los hombres somos medio tarados para eso. Peínese como se peinaba. Entonces yo trabajo en los cursos así. Ese curso, el de imágenes del maestro. ¿Cómo hablaba? Dibújeme, no en el tablero, el lugar por donde usted vive. Les pedimos a ¿Qué todos sintió que, usted? por favor, Una cosa muy importante. quiten la cámara, por favor. Gracias. Y el sonido. Que el tránsito, ese tránsito también a la escuela. Entonces lo trabajamos. Hagan un esfuerzo. ¿Cómo estaba el sol? Los árboles, ese día. Su mamá, ¿qué le dijo? ¿Hasta dónde la llevó? ¿Qué le dijo? ¿Cierto? Pero, entonces, represéntenme, ¿cierto? Yo no pongo examen, no, represéntenme como tarea mañana. Traigan a la web. Toda la familia se mete en el curso. Entonces, es bueno. Eso es que me cambia como profesor. Porque llevo 5 años trabajando eso, con un muchacho que adoro, que se llama Hamilton. Es que no puede estar en estas cosas porque tiene que trabajar en colegios privados. Pero empiezo a trabajar eso, es decir, a trabajar. ¿Cierto? Matemáticas, el profesor de matemáticas. Es decir, y entonces yo le empiezo a oler. Leyendo textos Estamos teniendo algunos problemas. A las hermanas, a las hermanas y a las monjas de todas esas normales que eran capaces, cuando me contaban cómo era la vida allá en Urumita y cómo tenían que conseguirse la vida allá en Urumita. Entonces, ese es el punto fundamental. Es decir, para mí es, de todas las que aprendo ahí, como diría, la potencia del amor, con la primera pregunta de Juan Felipe, y la segunda, la potencia de la corporalidad y de la actuación. Y que el problema fundamental no es el enseñar, sino el problema es actuar. Actuar. La enseñanza hay que actuarla, ser actor, hay que ser actor. Y yo toda la vida así he sido. Yo me paro en la cabeza, en la clase, hago lo que sea, los casos.
los casos de los muchachos y las muchachas y las descaso, bueno, de todo, trabajamos todo eso. Y al final, por ejemplo, Ana María me grabó todo, me grabó, donde grabé todo eso, pero eso se lo debo a la normal. Bueno, eso lo debo a las escuelas normales y al maestro normalista. Y por eso yo digo, ¿cómo no vamos a luchar por una gente, que es cierto, por unas instituciones, por una gente que aman profundamente, uno, el amor, y que son capaces? Porque, por ejemplo, en Copacabana había maestras con las que yo hablaba que lo primero que hay que hacer es que no se jubilen, nunca, que no se jubilen nunca. Y que me decían, vea, yo tengo 50 estudiantes, no tengo problema, pero le puedo decir anoche qué le pasó a cada uno y a cada uno, cómo vivieron, qué recibieron, qué problema tuvieron problema con el novio, ta, 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 ta. Ese es el punto, ese es el punto clave. Y eso es lo que llamo yo ser un maestro normalista. Ese es un maestro normalista, que tiene, como diría González, tiene una profunda de la gestación de los sentidos. Y una potencia, y otra dada por una potencia por el amor. Ahora, lo otro es un reconocimiento en el paisaje muy fuerte, que eso es muy importante. Yo con los maestros que voy hablando, que voy pensando, por ejemplo, con Margarita, la de Sopetrán, que es una mujer que retiene las imágenes del sol. Claro, gran parte se le debe a Celestín Frenet. Es decir, hay pedagogos como una parte de Dios y como otra de Celestín, pero eso está en ella, eso está en ella. Entonces yo digo, ¿cierto? Lo más duro que a mí me puede pasar en la vida, y se lo decía Juan Felipe, es que no hayan nunca nombrado rectora de Sopetrán a Margarita. Y yo, ahora, que la gente dice que yo me fui de las normales. Yo creo que eso fue un desamor doble. Las normales se fueron de mí y yo no fui de las normales. Ese es un punto clave, ¿cierto? Fue una ausencia, y porque además yo tenía la necesidad de reflexionar y de poner en práctica todo eso que había aprendido y qué era lo que me habían dado y qué era lo que habían transformado. En 5 años, 6, casi 6, 7, 8 años de trabajo con estudiantes, ¿sí? De trabajo con estudiantes. Entonces era ese problema. Y porque de todas maneras había una cosa muy tremenda. Las normales son vistas por cada gobierno que viene como una institución que puede ser maniobrada por ellos. Entonces, eso nos pasó que Uribe, sin saberlo nosotros, Uribe nos apoyó, y cuando llega Uribe, ¿cierto? Los conservadores por barrer a Uribe nos barren a nosotros. Entonces, eso es un problema muy complicado. Pero yo creo, y gracias a Juan Felipe y a la Buenaventura, que es un tiempo donde es posible reflexionar, ¿cierto? Porque hubo una cosa, perdón, le dije que de adelante, nada, usted me conoce desde chiquito, entonces, desde adelante, hay un tiempo en que nosotros, al que le metimos mucho fue al caminar. Y por ejemplo, Juan Felipe estuvo normales con Marta Lorena Salinas, con otra gente, en situaciones de dificilidad, mirando la normal. Y tenemos de ahí una experiencia, es decir, de ese caminar, de ese observar, y que yo creo que habría que volver a hacer como una vuelta a Antioquia y a Colombia, con una condición de que esta vez, fuera de gente como nosotros, que esté con ellos, haya visita haya profesores se roten también de las diferentes normales y se examinen. No puede ser solamente ya un equipo pues, de intelectual, no, tiene que ser un equipo formado. Sí, por intelectuales que se vayan rotando y vayan a la, ¿cierto? Que yo la plantearía a la nueva forma de visitar, ¿cierto? A la nueva forma de visitar, más
más cosas. Por ejemplo, yo tuve una cosa que yo agradezco a la vida, fue dirigirle una tesis de doctorado a Gloria Herrera, y de Gloria Herrera aprendí nuevas cosas de ella por la forma cuando ella va a visitar las normales que fue de la costa y las otras normales. Ahí en Gloria habría muchas cosas por aprender de esas visitas de la normal. Fuera que su tesis de doctorado muy importante. Ahí estamos haciendo esfuerzo para publicarlo. Pero, y eso fue otra cosa en que de todas maneras yo me sentí como dándole gracias a las normales, porque Gloria es una mujer que escribió 800 páginas y fue berraca y trabajó y de cuenta de ella y nunca tuvo, salía del trabajo hasta las 3 de la mañana a escribir y después volvía a la normal a las 6 y seguía trabajando. Entonces, Gloria para mí es una mujer que puede ser tomada como un ejemplo de constancia y además ella escribe muy bien. Es que Gloria es egresada del Instituto de Filología de la Universidad Nacional. Estuvo con los filólogos clásicos más berracos de este país. Entonces, es decir, no solamente yo, Juan Felipe, que es un hombre que yo creo que estaría feliz otra vez volviendo a caminar, sino que hay muchos maestros y maestras que podían empezar a hacer esa caminata. Pero para mí es absolutamente necesario. Y con estadías largas en las normales, de 15, 20 días. Porque yo en Sopetrán prácticamente viví 6 meses, mucho tiempo. Por eso pude captar tantas cosas de Sopetrán. Que te pude captar tantas cosas. Saber también como las historias invisibles de la normal, de los maestros, de todo. Sí, mijo, ustedes, ¿qué más bien pueda? Qué pena que hable tanto, qué pena, mi hijo. No, pero... ¿Qué más preguntas tiene? No, justamente, profesor Echeverry, para poder reconstruir la historia de estos 25 años y de poder mirar que Sí. pues, sobre todo que digamos que esta formación de maestros que usted ha propuesto a lo largo de su encuentro con las normales y de su ejercicio escritural y todo esto que nos ha compartido en el día de hoy, yo sigo pensando en que contrario a los diagnósticos que se suelen hacer, ¿te recuerda que por las épocas en que estábamos haciendo este proceso, eh, había un economista colombiano había escrito algo así como Educación Agenda para el siglo XXI? Oye, mismo, Perdón, no se oye. no sé si me oyen ahora. Sí, profesor ¿Aló? Juan. No. Ya Sí, está profe. mejorando, ya está mejorando. Bueno, lo que estaba diciendo es que en muchas ocasiones las miradas que se tienen sobre las escuelas normales, en muchas ocasiones hacen que se minusvalore o se vea como algo del pasado, etc. En la época en que nosotros estábamos moviéndonos y caminando por las normales, había un Gómez Buendía, si no puedo estar equivocado, que hablaba de la tesis de la semiprofesionalidad, que los maestros eran semiprofesionales. Hoy la misión de Sabios parte de un diagnóstico bastante curioso, y es que los maestros están divorciados de la realidad local y de la ciencia y de la cultura. Yo quisiera, más que controvertir diagnósticos, etcétera, yo quisiera que usted nos contara cómo vio y cómo sigue viendo al maestro que se forma y que se puede formar en las escuelas normales. Sí, porque eso es cierto. Hay unos diagnósticos impíos y que yo le decía a esa señora almorzando con ella, que son los que dicen eso, y al señor de los Andes de matemáticas. ¿Ustedes han ido a alguna normal? No hemos ido. Es necesario, ¿cierto? Una alta formación, digamos, científica y seria.
pero que no se aplasten los sentimientos, que no se aplasten esa potencia de amor que tiene el maestro de la normal. Pero lo que Juan Felipe plantea, hay una cosa y es que es el problema de la formación universitaria de los profesores de las normales. Yo diría, por un problema de defensa de las escuelas normales, por un punto de defensa, sí tenemos que dar la lucha, porque los profesores se vuelvan magísteres y se doctoren. Eso es una lucha que hay que dar, porque eso nos va a dar fuerza para defenderlas. Si las mantenemos solamente ahí, no vamos a poder. Fue lo mismo que a mí me tocó hacer, es decir, porque tuve que hacer ese doctorado, que por eso en parte pues, no pude, lo tuve que decir porque el doctor Vasco me decía, Alberto, es que si seguís como seguís, nadie va a creerlo, van a creer mucho menos todo lo que decís. Bueno, y en parte el argumento de Vasco era tremendo en eso. Me decía, pues nadie va a volver a creer en vos, puede que ni te saluden, porque eso pasa en el fanatismo que eso ha generado. En el fanatismo que eso ha generado, hay muchas instituciones donde los tipos con doctorado no saludan a los, porque se constituye una nueva casta, oh, sí, maragüita, sí. Bueno, entonces ese es el punto. Necesitamos, porque el problema es este, mire una cosa. Nosotros también teníamos que convencer a las universidades y a las castas intelectuales en nuestro tiempo, teníamos que convencerlas de que las normales eran algo que tenía profunda validez, tanto pues desde el punto de vista que yo llamo pues, de lo que las 5 cosas que le dije a Juan Felipe ahora, y lo otro desde el punto de vista intelectual, que creían que eran analfabetas las escuelas normales. No, para mí siguen, y porque yo veo que hay un personal muy joven que se puede formar, y que se puede llevar a ese proceso. Pero tiene que haber una condición grande para que, si se vuelven doctores, no se enloquezcan. Primero que todo, si se vuelven maestros, no se enloquezcan, porque la vanidad los puede llegar a matar. Es que tengan un profundo conocimiento, estén donde estén, enseñando física, enseñando química, de la tradición. Y la tradición, ¿cierto? Saber si, es decir, hay que pasar por la historia. En 1800, ¿qué pasó? En 1900, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con las escuelas normales? Esa tradición es muy importante, la tradición histórica. Pero fuera de eso, hay que conocer la tradición como una pasión que se lleva en el alma. Entonces, no podemos tener maestros que no conozcan la tradición, que entiendan, que, por ejemplo, un maestro que no conoce el año en que fue fundado Sopetrán, que fue fundado Abejorral, que fue fundado Marinilla, eso no se puede, pues cuando hablo de tradición, ¿cuál fue el maestro, el primer rector de la Escuela Normal de Marinilla? Hay que saber qué hizo, dónde está, y hay que rescatar esas historias y tenerlas ahí, porque eso es parte fundamental. Por ejemplo, a mí, yo me vi emocionado, pero nunca se pudo hacer. Los muchachos sí trabajaron mucho los archivos. Los muchachos del grupo de historia, Isabel Calderón y Alexander Yarza, que en el momento estaba ahí, y otros hicieron un escrito y plantearon cómo fundar los archivos. Porque no es solo el problema de tener una gran recopilación, ¿cierto? Con los computadores, sí hay que construir archivos, tener archivos. Porque mire, hay una cosa terrible, ¿cierto? Si nosotros no sabemos quién fue, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cuál fue porque, por ejemplo, el método lancasteriano aquí, había un tío de mi gran amigo Federico García Posada, un señor también García, que tenía el colegio ahí en la Placita de Flores. Y fue un gran pedagogo, escribió un libro de pedagogía general, y nadie sabe nada,
nadie sabe. No, tenemos que tener, es decir, esa conciencia, ¿cierto? ¿Sí? Y que tener una confianza que esa tradición es la que nos va a llevar a poder estudiar la modernidad, a poder trabajar la modernidad, y si existe por modernidad también, lo que sea, pero teniendo esa conciencia, ¿sí? Porque uno no puede llegar a una normal y que haya una ausencia de lo que ella ha sido, ¿sí? De lo que ella ha sido. Porque, y lo otro, mire, hay problemas fundamentales, hay peleas políticas que dar, fundamentales, ¿cierto? Que ayer Isabel Cristina me mandó todo el último documento larguísimo de la Asociación de Normales, pero bueno, ahí se dedican está bien, pelear con la legislación, pero es que hay otras cosas políticas. Mire, Zuluaga en las normales con un conservador, eso no importa, era un tipo inteligentísimo y pragmático. Hay un gran paso, Zuluaga dice, las normales con Ospina siendo católicos se diferenciaron de las escuelas parroquiales. Uno. Dos, una cosa fundamental, las normales adquirieron la capacidad, ¿cierto? Podían participar en la elección. Eso es, si las normales tienen que dar una pelea y mostrar que tienen la fuerza para seleccionar los maestros. No pueden que ya siga cayendo gente que son ingenieros de todo, odontólogos de todo tipo. ¿Y qué? Sí puede ser un maestro amoroso, un maestro que cargue la tradición. Entonces, ese es un punto político fundamental. Eso hay que buscarlo con la asociación, con la FECODE, a ver qué FECODE qué dice, porque FECODE nunca ha entendido y lo de las normales, pues yo que no me entiendo muy bien. En todo caso, ese primer punto es fundamental. El otro es que las normales, ¿cierto? Sí, las normales tienen que tener, las normales, ¿cierto? Tienen que tener mucho cuidado, ¿cierto? Con esa elección. Segundo, ¿cierto? Eso lo trataron de meter en el 19, pero sí es difícil. Es lo que yo digo. Las normales pueden formar maestros y no solamente formar maestros afuera, sino estar permanente, es decir, lo que yo le he hablado tanto a Juan Felipe, es decir, que la normal de Sopetrán pueda a las escuelas cercanas, medianas y lejanas. ¿Qué le hace que eso está yo no he todavía estará lleno de paramilitares? Los maestros han aprendido a vivir en todas partes. Bueno, entonces hay que mirar ese punto. Entonces, que las normales sean las que supervisen y respondan y pedagogicen y estén ahí al lado y formen a esos maestros en su proceso ahí práctico. Es decir, las normales tengan una autoridad sobre esas escuelas. Porque es ahora la autoridad que tiene el jefe de núcleo que no sabe nada de pedagogía, pues son muy deficientes de pedagogía, excepto el de Sopetrán que escribió y que fue el que inventó todo lo que nosotros ya habíamos pensado. Pero ese punto sí hay que tener, porque a las normales hay que darles un reconocimiento. Y desde Ospina se empezó a pelear eso, de que tuvieran una jurisdicción pedagógica, si quiere lo administrativo lo deja para usted, pedagógica sobre normales, porque es la única forma de volver a crear otra anexa. Ya, no hay anexa, porque eso de la anexa ahora no, eso no es anexa. De volver a crear una anexa con la autoridad que tenía de juzgamiento y de detección. Es, bueno, sí, puede haber una anexa en el espacio, además, ya no podemos volver a tener una anexa encerrada. Entonces, una anexa que se disperse en el espacio y que dé cuenta. Entonces, es una forma de anexa. Yo la llamaría dispositivo. Ahí es donde yo plantearía el problema. Ahora, yo he estado, yo también me fui revisado mucho. Yo ahora estoy trabajando mucho el dispositivo como lo trabajan los argentinos y las argentinas. Y ahí hay un trabajo muy importante, ¿cierto? Ahí hay un trabajo muy importante de dispositivo que
que puede ser muy importante para este caso. Entonces, ese dispositivo abarcaría no solamente la normal, sino abarcaría los colegios y escuelas que están siendo supervisados por la normal, lo abarcaría eso. Y las formas, por ejemplo, el equipo docente, todas esas formas podrían entrar, ¿cierto?, a trabajar, ¿cierto?, y tener en su jurisdicción esas escuelas y colegios. Eso sería, ese sería, porque ese sí sería otro tipo de potencia. Eso le daría una potencia política, administrativa y territorial inmensa a la normal. Porque ya no sería sobre su potencia, sino sobre toda la territorialidad que comprende el próximo, mediano y lejano oriente. Eso le daría una territorialidad inmensa a la normal. Así la soñamos nosotros, ya ellos la habíamos soñado, pero en las otras se podía ir mirando cómo se va planteando esa territorialidad. Entonces, las normales necesitan, ¿cierto? Ese es otro punto, volver a replantear el problema de la territorialidad. Mire, porque yo me fui del lado suyo, pero como les cuento a ellos, en los últimos 3 años he estado trabajando en la comuna 8 y ahora en la 13. No me alejé de la práctica, como decía el camarada Mauricio. Ahí estuve en la práctica, estoy en la práctica, ahora sigo ahí allá. Pero no, igual a las normales no hay, pero sigo allá y tendré que seguir allá porque la cosa está dura. Pero entonces es eso, ¿cierto? Es eso, ¿cierto? Mire, ese es un punto clave. ¿Qué otro punto clave hay, Juan Felipe? Mire, yo estoy aterrado. Manuel, el de allá donde la comuna del colegio, ¿cierto? Donde voy yo, ¿cierto? Allá, Manuel, 21 años rector, y tiene también como esa red, una red que está con el demonio. Todas las normales hay que dotarlas de emisora, de cosas de computador, de red. Tenemos que meternos ahí, hay que tener eso. Ese es el otro punto, la lucha, porque hay que dar una lucha para poder, porque nosotros no podemos. Es que Manuel me decía, como cuando me decían, cuando querían volver a meter la gente a estudiar. Manuel dice, tengo 2.700 estudiantes aquí y tengo 20 baños, ¿sí? Y 10 lavamanos, ¿qué voy a hacer aquí yo? Y entonces el tipo, ahí mismo tiró eso por la emisora y lo tiró ya por ese coso de Japón. Tiró eso a Japón, a Suiza, le mandaron de todo, comunicación, tiene museo allá. Entonces, yo he visto, y ahí podíamos constituir unas redes físicas y redes virtuales que las tenemos que saber manejar, emisoras, el contacto con la emisora de Zapotlán, que es la berraquera, y unirnos a todo el sistema de emisoras comunales del país. Porque si no nos ven fuerza, nos dan por el rabo si no nos ven fuerza. Nos tienen que ver una fuerza inmensa ahí, en la parte de comunicación y en la parte territorial, ¿cierto? Fíjese que el que nos metamos a la territorialidad no quiere decir que abandonemos la otra territorialidad, ¿cierto? Esa otra territorialidad. Entonces, yo creo, y para poder yo ir, es decir, porque nos tenemos que pelear esa territorialidad. No, el problema de las normales no, a punta de evaluaciones, ¿no es cierto? A punta de mirar a ver cuántos puntos aquí, puntos allá. No, ¿cierto? Tendremos que, para existir, hacer esas jornadas, hacer esas cosas. Sí, puede que eso lo tengamos que hacer, pero para existir necesitamos crear cosas concretas, territorios, y si tenemos territorio, tenemos territorialidades, ahí podemos hablar de equipo docente, podemos hablar de cantidades de cosas, podemos meter y poner dispositivos funcionar a velocidades lentas manejados por nosotros. Entonces, o lo que se quiera, le ponen el nombre que quiera, pero pueden ponerlo, pero necesitamos una materialidad muy clara. ¿Sí? Una materialidad. Si nosotros simplemente volvemos doctorado, nos quedamos ahí, la normal se tiene que transformar radicalmente. Y radicalmente es que nos destruyeron la anexa, pues yo les tengo que pasar el artículo del Grupo Federici, donde lúcidamente lo que ese rector de
el rector me dijo eso, me lo dijo así en términos muy duros, el grupo Federici lo escribió muy bien. Acabaron con la mesa de esto, dice el grupo de Moco. Eso es un golpe muy verdad. Pero ¿cómo vamos a recuperar eso? ¿Cómo vamos a...? Porque podemos recuperarnos de eso. Para mí el punto clave es pelearnos esa cuestión y demostrar que somos capaces de ser asesores de los maestros de las escuelas, no en lo administrativo, sino en lo pedagógico y en cuestiones de disciplinas, ¿sí? de esos territorios. ¿Sí? Inclusive, yo creo que hay que hablar con Margarita, la de Zacatlán, lástima que no haya venido, porque ellos, a pesar de que no haya, ellos van allá, van a esas escuelas que quedan en esos alrededor. Entonces, hay que recoger la experiencia. Ahora, ese es un punto, esos son puntos vitales. Ahora, hay que prescindir de cualquier tipo de rencores normales y de luchas y de cosas. Tenemos que tener un sentido de unidad profundo, un sentido de unidad. Y que si no es así, no vamos a salir, no vamos a poder triunfar. Triunfar ya de una manera definitiva, triunfar de una manera definitiva. Yo estuve trabajando en las normales del norte del Valle. Alcancé a trabajar 6 meses, día y noche allá, en las normales del norte del Valle. Pues fue los trabajitos que hicimos. Ahora necesitamos, las muchachas de un libro con Sara sobre las normales, estudiando ¿cómo se llama? De todo el país estudiaron, ¿cómo se llamaba? Ese Juan, ese sistema que se quedó por encima de ya. ¿Cómo se llama eso? Hay un libro, yo no lo tengo, pero hay que conseguir ese libro urgente, porque fue un estudio de todos esos sistemas ya que se hacen después de que termina el bachillerato, y ellos siguen estudiando. Y se hizo un examen riguroso, dirigido por una mujer como Diana Aguilar, que es... De los ciclos complementarios. De todo el país hizo el estudio. Entonces hay que buscar ese libro, porque el libro sería clave para todos nosotros en este momento. Eso fue un trabajo, lo hicieron esas 8 muchachas con profesoras también, con varias profesoras de la normal de Copacabana. Hay que conseguir ese libro. Y todos los libros y revistas que hayan producido la normal. Pero es eso, miren, entonces el problema es, ¿cómo vamos? Porque ese es un problema. ¿Cómo vamos a pelearle a la gobernación? A decirle, bueno, entonces, ¿en qué momento vamos a dejar de pelear? ¿Qué tienen que tener las normales para poder tener esa, digamos, esa articulación a los colegios y escuelas de las zonas donde habita? Mira, el problema, sí, ahí es donde está. Ahí está Juan, no sé, ¿qué más? ¿Qué otras preguntas tienen? Pero ahí está la pelea grande. Yo quería preguntarle también por la investigación en las escuelas normales. ¿Cómo piensa usted que podría plantearse una investigación en las escuelas normales que también pueda contribuir a potenciarlas como productoras de saber, como espacios de formación de maestros y también para hacer todo este tipo pues poner en evidencia todas esas experiencias diversas que las normales tienen? Porque digamos que cuando uno revisa cada una de las escuelas normales, uno encuentra experiencias bellísimas. Yo recuerdo hace muchos años en la normal de Jericó, los maestros normalistas alfabetizando a sus mayores, ¿cierto? Entonces, digamos que en proyectos en educación ambiental en Sonsón, en Marinilla y en Abejorral, es decir, las escuelas normales y en los procesos de formación han ofrecido muchas alternativas y sería muy bueno sistematizarlas. ¿Qué piensa usted de la investigación en las escuelas normales? Sí, hay una cosa, Juan Felipe, clara. Yo siguiendo a Marco Palacio, un rector epónimo, como diría usted, de la Universidad Nacional y del ICFES, él dice, ¿qué es un maestro? Un maestro es la escritura más el pensamiento. Primero, hay que tienen que ser escritores.
hay que escribir, es un punto clave. Ese es un punto clave. Y de ahí pasaremos a la investigación, pero es la escritura que nos tiene que llevar, es la escritura. Todo maestro, tiene que escribir, tiene que llevar, porque fue la de donde nos metieron el golazo, los golazos en la Ley General de Educación y todo, que el Ministerio de Educación terminó, no, sí, investigación, pero la investigación es para los estudiantes, no para los profesores. Eran los golazos que nos metieron en la Ley General, ¿cierto? En la Ley General nos metieron un montón de golazos. Es cierto que nosotros, yo defiendo unas partes de la Ley General, ahí se dice claramente, el maestro, el saber pedagógico, se dice claramente, el PEI es muy importante, ¿cierto? Porque el PEI yo lo defiendo, aunque hay gente que no lo defiende, pero la participación, pero viva. Pero entonces una cosa que tenemos que ver ahí para que es central, el maestro escritor, el maestro pensante y escritor. Hay que llevar un diario, pero un diario del maestro, diario cual habría ser una cosa obligatoria, que todo maestro de escuela normal tenga y sea supervisado, sea mirado, por escribir, para poder llegar a una investigación autónoma y seria, ¿cierto? Entonces, sería una investigación que yo diría sobre la experiencia diaria de los maestros, ¿cierto? Sobre los maestros. Primero, eso. Segundo, una investigación sobre todo lo que se ha escrito en la anual. Yo me acuerdo las tesis que Ildamar Rodríguez Gómez dirigió en la normal de Marinilla. Eso habría que recopilarlo, trabajarlo y mirar. Miren, hay que hacer una investigación documental que diga lo que tienen las normales y lo valoren y lo estudien. Eso es una cosa muy importante. Vamos en 2, ¿cierto? Y 3, ¿cierto? Hay que hacer una investigación ya, ¿cierto? Que sería muy importante que ahí se leyera al viejo libro de ahí, que se leyera, y es una investigación donde el ya dominar la escritura haga un experimentador, pero no, hay que coger muy bien en ese experimentador siglo, en el capítulo 7 de Educación y Democracia, él aclara muy bien cómo él entiende esa experiencia. Y se requiere escritor y experimentador, ¿cierto? Pensador, y ahí mismo, pum, para las investigaciones. Y las investigaciones de tipo documental, porque eso nos defiende. ¿Cuántos proyectos de investigación se han hecho aquí? ¿Cuántos se van a corregir? Y lo otro es que toda investigación que se haga se tiene que publicar, porque no que se gana, no se publica. Eso es fundamental. Y para publicar, ¿cierto? Hay que tener platica, sí, pero la platica de consigue, pero también unos evaluadores, unas cosas. Entonces, publicar las investigaciones, porque eso nos va a dar mucha fuerza. Eso nos va a permitir que mucho profesorado se presente a las maestrías, a los doctorados, ¿cierto? Sí, es que, ¿cierto? Hay cosas que se han aplazado, cosas muy buenas de las normales, que se han escrito y se han aplazado porque no hay sistemas, no hay unos sistemas de publicación. Entonces, si ven los puntos para poder acceder a la investigación. Entonces, la investigación puede ser histórica, la historia de la normal, puede ser esa experiencial, puede ser, ¿cierto?, una investigación donde se haga la historia misma de la normal. Y pueden ser investigaciones autobiográficas de los maestros más importantes y de cada uno de los maestros. Pero en general, los maestros tienen que ser escritores. Tienen que ser escritores. Ese sería, Juan, como los puntos que yo veo ahí. Y dentro de esa escritura del maestro profesor Echeverry, ¿usted cómo ve la parte narrativa, autobiográfica? ¿Cómo la vería vinculada a ese proceso de formación? ¿Siente usted que...? Eso, mijo, eso está de moda y hay que seguirlo porque no nos jode, por un lado, pero por eso me parece muy importante. Fuera de eso me parece supremamente importante. ¿Cierto? Pero Supremo. Yo no me refería... Yo no me refería al campo que ahora está tan
Ah, al de la investigación biográfico-narrativa y a la investigación narrativa. No sí. me refiero al modo como usted construyó en el trabajo con las escuelas normales ese campo conceptual y narrativo. Es decir, eh, Ah, yo creo claro. que, yo creo que hay una cosa que es fundamental y es que pues se nos ha olvidado, por ejemplo, en el caso de Pestalozzi, que Pestalozzi escribió novelas. O sea, Pestalozzi, Claro. Pestalozzi hizo que sus ideas pedagógicas que se concretaran en unas novelas para que los jóvenes o los padres de familia leyeran y pudieran construir lo que ahora llamamos pautas de crianza o maneras de entender la familia, Claro. etcétera. Pero yo no me refiero a ese campo que ahora está pues tan de moda, sino me refiero a la manera No, como no. usted entiende la Ah, narrativa no, no. dentro de la formación, Sí, que es claro. distinto. Por ejemplo, que es distinta, indudablemente, que es lo que estoy bregando a pulir. Es una narrativa muy pegada a la literatura, más que a esas otras cosas. Y cierto, es una narrativa que te lleve a dar cuenta de ti mismo, es decir, que te transforma a ti mismo profundamente y que implica, para mí, pues, por ejemplo, hay pedagogos claves como ese, como Pestalozzi, que hizo cantidad de cosas de narración, sino, por ejemplo, hay cosas de García Márquez que serían para ese tipo de narrativa y de trabajo fundamentales. Había textos de García Márquez, o aún de Juan José Hoyos. Juan José Hoyos tiene unas cositas, tiene unas joyas que cogen carrasquilla. O lo de este Naranjo, coger de mirar la obra de Naranjo. Yo creo que nosotros podemos inventar una narrativa muy específica, muy propia, muy articulada a la pedagogía y articulada a la literatura, ¿cierto? El esfuerzo, por ejemplo, que yo hice con Clotilde, que es un esfuerzo de eso, y volver a perfeccionar a Clotilde y trabajar. Eso sería una cosa muy importante. Ahora, necesitamos pues, llegar a montar los proyectos y ver qué normales entran en esos proyectos. Habría cierto, Juan, habría que empezar a ver, porque ahora todo es con proyectos, ojalá pudiéramos ver las cosas que no podía, pero tenemos que presentar proyectos a lo loco a ver cómo lograr meter eso. Y cómo hacemos un primer proyecto como que sería como modelo, pues, para ser modelo, un primer proyecto. Y después de ahí podamos transferir ese proyecto a otras normales y así engrosar la situación, ¿cierto? Así engrosar. Ese sería como el primer punto, ese es el primer punto que había que trabajar, porque ya el problema es, ¿cierto? Porque no se puede, por ejemplo, como decía yo, hay que destruir las vanidades. Es que entonces aquellos van de primero que ya tienen más que los otros. No, no, no. Hay que prescindir de eso y hay que tener una inmensa conciencia del normalismo, una inmensa conciencia del normalismo. Y poder trabajar las cosas así. Si no, no nos lleva al futuro. Entonces, hay que empezar y mirar cuáles son las normales más sensibles y que podemos empezar. ¿Cuáles son las que más nos pueden ofrecer para investigación? En cuáles hay mayor número de cantidades de profesores con amor por la escritura? Entonces necesitamos localizar y que estén elaborando diarios. Tendríamos que hacer una primera encuesta, mirar ahí, diario. Sí. Maestro, y Ese, usted, qué hmm, pena la interrupción. Iba a seguir, siga. no. No Dele. quería, No, quería, sí, dele. quería preguntarle Sí, y hacia el futuro, ¿cómo ve las normales? pues tenemos que evitar
un virus que es más peligroso que este, y es el virus de las cuantificaciones y de subir y bajar en los escalafones, ¿cierto? Porque si hay que hacer eso para aparentar y sobrevivir, sí, pero eso no debe ser la constante. Porque es que el ministerio nos quiere formar a imagen y semejanza de. Entonces, y lo que yo que Juan siempre ha pretendido es que las normales encuentren en sí mismas el modo de ser ellas mismas y que puedan pelear eso al ministerio. Pero el problema no puede, es decir, este mundo de mediciones tremendas, hay que ver cómo sacarle el cuerpo a esas mediciones, cómo sacarle el cuerpo a esas mediciones, o cómo fingirlas. De todas maneras, los maestros, por ahí, desde es como decía un visitador. Un visitador tenía por ahí un escrito y decía, sí, ahí ellos dicen que sí, pero cuando uno voltea dicen, mamola, y ahí se va. Bueno, eso puede ser, pero ahora hay unos controles informáticos y cosas de eso. Pero tiene que ser ese punto, ¿sí? Tiene que ser ese punto. Porque, por ejemplo, porque el futuro, si no, el futuro es que, que la traten de convertir en una institución que ignora toda su tradición, que ignora toda su tradición. ¿Sí? Si por ejemplo, esas grandes multinacionales que financian la educación, que dicen que lo más importante sí es financiar la educación, pero controlar toda la plata que llega a la educación al máximo. Entonces, eso implica un control de todas las instituciones. ¿Cómo vamos a vivir esos momentos duros que se vienen con eso? Tenemos que ver cómo vamos a vivir esos momentos duros. Entonces, ¿qué tipo de pedagógicas vamos a tener para enfrentar eso? Porque por ejemplo, hay una propuesta que dice que lo que salvaría a las normales sería volver a su institución universitaria. Eso hay que estudiarlo con mucho cuidado. Esa es una de las propuestas que plantean para el futuro. Instituciones universitarias y como tal, pues serían institutos pedagógicos universitarios. Eso habría, es decir, no tengo pues respuesta para eso, sino que la respuesta es conversarlo. Había una conversación con todas las normales, con toda la gente más experimentada en las normales, a ver cómo sería esa conversión. Una conversión que no perdiera la tradición, ¿cierto? Que ese es un punto que debemos defender. Cómo esa tradición universitaria y cómo en esa tradición universitaria nos diferenciamos de las facultades de educación para que las facultades de educación no digan que vamos a acabar con ellas. Entonces, ahí sería un punto. Y porque dicen que es o instituciones universitarias de segundo nivel. ¿Cómo sería ese segundo nivel? ¿Cierto? ¿Cómo sería ese segundo nivel de instituciones universitarias? ¿Sí? Yo creo que sería muy importante revisar con mucho cuidado todo el sistema de las normales en México. En México hay normales de todo, las han juntado de todo, normales superiores, normales inferiores. A la facultad llegaron a normal que forman otras requete superiores con nivel universitario. Tendríamos que hacer un examen muy cuidadoso de ese sistema, porque el que más nos puede sería ese sistema americano. Allá no han acabado con las normales todavía, pero las tienen en una pluralidad inmensa. Entonces hay que ver cómo manejan todo eso. A ver nosotros cómo nos defendemos. Mirar el sistema mexicano y mirar las reformas que ha habido, las argentinas. Pero porque es que la otra propuesta es convertirlas en institutos de pedagogía. Otros hablan, la otra propuesta es en institutos de tecnología, que esa es la más mortal, en institutos de tecnología, institutos de tecnología terciario, secundario. Bueno, es cierto, habría que conformar grupos de estudio de esas cosas, porque eso es lo que se está barajando a nivel estatal. Entonces,
tener estudio de todos esos sistemas, ¿cierto? De qué lugar están ocupando, de qué instituciones reemplazaban las normales y qué resultado le da ese reemplazo, con qué argumentos se reemplazaron, cómo está en México entonces esa coexistencia de normales. Eso habría que examinarse con mucho cuidado. Bien. Profesor Echeverry, yo creo que, y para terminar, una última pregunta, y antes de hacerla, yo quisiera hacer como un pequeño balance, y es que, de todos modos, digamos que esta es una forma muy propia suya de contar la experiencia desde su propia experiencia vital, de recoger más que la historia de las normales, es recoger la experiencia vivida suya en las normales y lo que las normales le ha permitido pensar y pensarse como maestro, ¿cierto? Porque digamos que con la misión de Sabios, o por lo menos con una entrevista que ha estado circulando recientemente por las redes sociales, aparecen diagnósticos muy particulares, ¿cierto? Que los maestros están divorciados de su contexto y de la ciencia y de la cultura. Ese es un diagnóstico que ellos plantean, etcétera. Sin embargo, aparecen también otras propuestas un poco más, yo creo que más particulares, y es que eh, intentan, por ejemplo, una de las entrevistadas decía que la preocupación fundamental ahora debería ser la formación en habilidades sociocríticas, ¿cierto? Y entonces poco a poco al maestro van apareciendo unos discursos normativos que nos hace olvidar esa tradición de la que usted habla y sobre todo la posibilidad misma como de pensar la pedagogía en una perspectiva del amor y de esa tradición que ha indicado. Yo quisiera preguntarle finalmente, profesor Echeverry, y no dejar eso antes de darle paso a que los maestros pregunten, yo quisiera preguntarle a usted, en medio de esta Sí. situación que estamos viviendo de la pandemia por la COVID-19, yo quisiera preguntarle, de esto que estamos viviendo, ¿qué ha pensado sobre la formación de maestros? El problema de la escuela, de la escolarización, de la formación, de, de lo que Bifo Berardi llama pasar de la conexión perdón, de la contigüidad de la conjunción a la conexión, etcétera. ¿Cómo ve usted esta situación y cómo cree que afectará o nos debe ayudar a pensar la formación de maestros? Eso es una cosa, por ejemplo, a ver, vos sabes cómo hablo yo mismo. A mí me tocó verla enfrentar allá en el Colegio Eduardo Santos, donde estoy trabajando ahora en la Comuna 13, donde tenemos 6 muchachos de la universidad haciendo las prácticas, y yo me volví íntimo amigo de Manuel. Entonces hay un problema, hay un problema muy grave, y es que es que yo veo que es el problema del encierro. Puede ser inevitable el encierro. El encierro es un encierro que debilita profundamente el magisterio. Por ejemplo, ¿cierto? Y que hay algo que es muy jodido, y es que se destruyó la relación entre lo que Mao Zedong llamaba labio-oído. Yo hablo de la relación magisterial de labio a oído. Y esa relación que a mí me impresionaba tanto de las profesoras de Copacabana, de que leían los rostros. Para mí, por la pantalla no se pueden leer los rostros.
no se pueden leer los rostros, porque yo a mis estudiantes en la universidad los puedo olfatear, ver y decir, traigan un desayuno, hermano, que yo pago, que aquí hay 20 que no han desayunado, 10, 5 que no han desayunado. Pero esa relación corporal con la pandemia queda, ¿cierto? Entonces, todo, por ejemplo, ¿cómo es que llaman esos folletos que mandan para que llenen allá? Entonces, eso llega. Y porque ¿cierto? Entonces, ahí el problema es muy grave. El problema es muy grave porque eso que yo considero que es la potencia de la relación profesor-alumno, no relación en el sentido de la tecnología educativa, sino la relación corporal, ¿cierto? Y la ejercitación de los sentidos queda borrada por la pandemia y por el traslado de toda esa relación a una relación virtual. Y porque no solamente es virtual, sino que es un problema que la digitalización introduce una cultura del todo está bien. Todo está bien, vida de puta, todo está bien, bien esto, bien todo. Es decir, la superficialidad más berraca. Es la cultura virtual introduce nada menos que ese problemita. Es la cultura del todo está bien, todo está bien. Entonces, eso es una cosa, pues, y lo otro es algo que Marx ya había visto, y es que es tremendo y que se nos ha metido con esta cosa. Es decir, cómo nosotros le vamos a dar a la bolsa de valores un valor humano. Marx denuncia en el tomo segundo del Capital la humanización de las bolsas de valores. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo admitir que el problema no es la gente que muera? Y ya ustedes lo han oído que lo dicen los grandes representantes de la política de nuestro país. El problema, si mueren 1.000, 2.000, 1.000.000, 3.000, eso no es problema. El problema es que la bolsa suba o baje, que suba o baje. Es decir, la bolsa, esa denuncia de Marx, que la toman muchos autores contemporáneos, es terrible, porque se humaniza la bolsa de valores y sus movimientos, y lo que importa es esa bolsa de valores, y no importa cuánta gente muere por las acciones del virus. Lo que importa es que se está afectando la bolsa de valores, que estamos perdiendo dinero, que tales empresas se bajaron. Entonces, a mí hay, por ejemplo, esos dos problemas, ¿cierto? Ese problema, ¿cierto? Los dos problemas es humanizar la bolsa. Y esa misma lógica que humaniza la bolsa de valores, esa misma lógica de humanización se emplea para juzgar a los estudiantes por medio de la pantalla. Yo he leído eso con Manuel y he visto esas cosas. Ojalá algún día pudiéramos hablar con Manuel. Cada que es un hombre de raca mandaca, pudiéramos hablar con él, porque es otro de los tesos tremendos. Pero hemos visto eso. Es decir, hemos visto eso. ¿Qué pasa? A los estudiantes les daban comidita. Yo le he contado eso a Felipe. A los estudiantes les daban comidita, así. Y ahora la tienen que compartir en la casa con el papá, con la mamá, con el perro y el gato. Se mueren de hambre todos juntos. Por eso, mi amiga Yólida, que trabaja en el Electorabad arriba con los pelados, los pelados me dicen, pero profesora, ¿cuándo vamos a volver a clase? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque ya no estoy comiendo y aquí en el colegio comía. Entonces, es eso. Ese problema de la pandemia trae, ese problema, el problema de la digitalización, que es una valorización de las culturas más light, que es grave eso, y lo otro que yo le señalaba, ¿cierto? Es decir, ¿a dónde lleva eso que Marx denunciaba? La humanización de las transacciones comerciales, de la bolsa de valores, de todo eso. Miren que los datos del presidente son esos todos los días, estadísticas, números, estadísticas. Ahora, por eso la presión sobre la educación es más grave, porque cada vez más, digamos, esa digitalización
Y eso, Marx le tiene un nombre muy bonito, pero no me acuerdo en este momento, pero por ahora yo digo, pero el contenido es el que yo digo, es que todas esas transacciones comerciales finalizan, y lo humano se pierde, lo humano se pierde. Y eso, entonces, de eso se van a aprovechar, y por ejemplo, pues en esos colegios grandes, 2.700 estudiantes, Manuel vive loco, y justamente estamos viendo de hambre, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para darles comida, para traerlo para acá? Entonces, es eso. Y ahí se presenta el mejor momento para desvalorizar al profesor. El mejor momento para desvalorizar al profesor. La desvalorización del profesor. El profesor que ha desvalorizado al máximo. Desvalorizado. Hay, en Universo Centro, hace más o menos, yo les puedo mandar 20 o 30 días, hay una larga entrevista que le hicieron a Manuel sobre ese asunto, sobre ese asunto de la desvalorización del trabajo magisterial, de la desvalorización. Que el tipo dice, cuando la Secretaría de Educación me llamó, que cómo está la cosa para Manuel, tal cosa por aquí, que los resultados, que los puntajes, fatales puntajes, resultados, aquí lo que hay es hambre. En la Comuna 13 no tenemos sino hambre por todas partes. Mándenme comida, ¿qué es lo que necesito? A ver, si por lo menos así vamos a paliar eso. Entonces, es decir, tenemos, y yo creo, porque esa es otra parte de la reforma, tenemos que poner en comunicación las normales con los colegios, con colegios claves. No podemos hacer, ya esta reforma no la podemos hacer aparte de normales. Eso es un punto. Es como yo estoy haciendo con la Antioquia. Mi pelea en la Antioquia. Me combinaron que a la reunión de los 25 mejores investigadores y por equivocación me metieron a mí, pero después haberme invitado. Yo les dije, cuando dijeron que Conciencia no daba ni 5, yo les dije, no, eso no es problema, que todos estos investigadores se trasladen a las comunas. Vamos a trabajar allá, eso no importa. Y solamente me apoyaron 3, pero 3 berracos que allá andan conmigo. La revista de física la van a empezar a lanzar a ver. Era una revista de física muy buena que viene allá. Tengo un antropólogo y otro texto ahí. Porque las universidades tienen que volcarse. Es decir, yo creo que eso es lo que decía Kant. Kant decía eso, que las academias tienen que ver sobre las instituciones que están allá, colegios. Por lo menos yo ya tengo 6 de ciencias sociales, de Tíos para 6 estudiantes. Y les ha ido bien, ahí van, yo he aprendido como un diablo cosas. ¿Cierto? Entonces, es el problema, que las normales tienen que estar dispuestas a tener alianzas, a crear alianzas, ¿sí? Con colegios que tienen una experiencia grande en vivir ese asunto, ¿sí? Eso es mío, así es que veo una cosa, esa cosa, hay que golpear esas dos cosas, y sobre todo la digitalización, donde se nos mete una cultura absolutamente de lo superficial, de lo absolutamente banal, y por ahí nos dan por el rabo. ¿Ves? Esa es la cosa. Piensen nada. Ese es el punto. Bueno, yo doy por terminada mi entrevista, le entrego el testigo a Laura para que ella mire a ver qué preguntas de los maestros y maestras en formación, los formadores de formadores hacen, y entonces te paso la palabra, Laura, agradeciéndote nuevamente por esta oportunidad de conversar con Jesús Alberto. Me resucitaste, Juan Felipe Garcés, me resucitaste. No sabes todo lo que te debo. Me resucitaste, porque volví a la praxis, a la vida. Infinitas gracias por haberme resucitado. Y luego, por poder hablar con vos, porque es que mis amigos, yo escribo cosas y nunca me dicen nada. Si se limpian con eso, están buenos, si están mal o no. Vos sos un hombre generoso que le dice a uno, ve, te equivocaste aquí. Es la única persona de todos mis amigos que me dice. Y pues no, ¿cómo va a avanzar uno? Entonces, pues quién lo critique, quién lo que dice. Infinitas gracias por todo. Ya voy. Voy a traer agüita para contestar las otras preguntas. Permiso. Bueno, mientras tanto, entonces, ¿me escuchas ahí, Juan, bien? Sí. Mientras tanto, entonces, agradecerles a todos los participantes que en este momento están conectados. Gracias por sus preguntas. Ya en un momento, cuando llegue el profesor
las vamos a leer. De todas maneras, ustedes también pueden abrir los micrófonos, encender sus cámaras y hacer la pregunta en vivo y en directo. Tenemos escuelas normales de toda Colombia, Juan Felipe, está Cartagena, Chocó, tenemos de todas partes. Entonces, muchas gracias. Quiero recordarles que este espacio, estas cátedras pedagógicas USB son un lugar privilegiado para las escuelas normales superiores. Toda la comunidad educativa en general, otras universidades, otras instituciones están invitadas, pero este espacio es para las normales y que la continuidad del mismo depende de que ustedes se sigan conectando de manera frecuente. Entonces, bueno, yo cuando regrese el maestro, entonces me voy a permitir leer las preguntas. Sí, profesor. Yo quisiera señalar lo siguiente mientras el profesor Echeverry vuelve. Y es que Listo. Ha retornado. Que una de las, digamos que ahora alguien preguntaba si había una recopilación de la historia de las 137 escuelas normales. Ese es un proyecto que podemos emprender. O sea, por supuesto tenemos enormes dificultades, pero ¿cuándo íbamos a pensar nosotros que íbamos a tener la oportunidad de conversar teniendo la presencia de maestros y formadores de formadores y maestros en formación de todo el país? Chocó, el Valle, el Eje Cafetero, Caldas, mejor dicho, esto es una oportunidad increíble y hay que seguir manteniendo las conversaciones. Y a mí me parece completamente fundamental poder empezar a configurar una red que nos permita reconstruir esa historia de las 137 normales, claro, que nos pueda sobre todo las experiencias de formación. ¿Te acuerdas? Gloria Herrera está todavía aquí, que alce la mano. Gloria Herrera. Que abra el micrófono. Bueno, Gloria Herrera. Sí, maestro, aquí estoy. ¿Cuándo vamos a poder sacar esa revista que tiene todas las experiencias? O lo sacamos en otra parte y conseguimos plata entre todos para sacarla, lo que tenés ahí ya hecho, que has hecho con tanto oficio. No se oye, yo qué hice así. Claro, maestro, que se pueda... está disponible todo el material. Entonces, vamos a sacarlo en otra parte, consigamos entre todos los que hay aquí. Eso sería un primer paso fundamental. Y quedarías vos como una persona importantísima de este país. Ave María, que tener la historia de las normales son... Bueno, no. Y por ejemplo, mire, yo si algo aprendí con las normales es que uno no puede cometer un error que es muy típicamente criollo, de hacer que lo óptimo sea enemigo de lo bueno. Y entonces hay muchas personas que esperan una super experiencia formativa con una ida a Marte y aviones y voladores y toda la cosa, y resulta que en el día a día, en la cotidianidad, hay una cantidad de experiencias de las escuelas normales que son profundamente significativas. Por ejemplo, en materia de educación ambiental, en materia de reconstrucción de saberes locales, hay una cantidad de cosas increíbles que hacen las escuelas normales y hacen sus egresados. Y hacen, por ejemplo, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es en el encuentro de educación en situación de emergencia quedó visible, y es que lo rural es invisible. Lo que quedó en evidencia en eso es que lo rural es invisible. Y todas las soluciones que damos para la pandemia es presuponiendo que todo el mundo tiene computador, todo el mundo tiene conexión a internet, todo el mundo tiene... O sea, es lo que tantas veces ha parecido como la ceguera frente a lo rural que tenemos en Colombia. Entonces a mí me parece que las escuelas normales están territorializadas, como dice el profesor Echeverry, y hay que empezar a recoger todas esas experiencias. Y esas experiencias sistematizadas muestran la potencia de la normal, muestran la potencia que tiene la normal. Exactamente, porque es que yo voy a decir una salvajada, pero aquí bajo la venia del profesor Echeverry no puede decir muchas cosas, y es,
¿Para qué nos vamos a llenar nosotros de artículos de revistas indexadas? No, Y no, no. sí, eso no lo leen sino los estudiantes de doctorado porque están obligados y de maestría. Pero las experiencias comunicadas en formatos digitales o en grabaciones, etcétera, son fundamentales. Y esa es una tarea que debemos tener. Vea, Ahora sí. claro. Traigan a Manuel, hermano, Manuel que tiene periódico, que tiene de todo. Vea, no le tengo miedo traer a Manuel. Manuel es un hombre radical, es un hombre radical. Allá en la puerta del colegio se le dijo al ejército, a la policía, a los paramilitares en la operación Oro, aquí nadie entra, mátenme pues. Y nadie fue capaz de dispararle. Y ahí está, 21 años de rector. Pero es un hombre muy sabio. Yo le dije a ese, tiene periódico, tiene organizado, radio, y una cosa de esas de televisión, de internet que habla para todo el mundo. Que si ¿cómo conseguiste eso, Manuel? No. A ver, enseñando. ¿Cómo conseguiste eso? ¿Qué estás haciendo con la gente? Hay que traerlo. Un tipo de eso nos enseña todo. Bueno, Lorita. Sí. Sí, de hecho, eso estábamos conversando, maestro Alberto y Juan Felipe, es que estas cátedras pedagógicas apenas están iniciando. Esto es un nacimiento y justamente a propósito de la pandemia, pues se dio la oportunidad de que no solo las normales de Antioquia, sino las escuelas normales de toda Colombia nos pudiésemos conectar alrededor de esos ejes potencializadores de las normales, como ya lo decíamos anteriormente, investigación, pedagogía, formación, etcétera, porque creemos y seguimos pensando que la formación es un proceso, como dice el profesor Juan Felipe, de autorrealización constante y no puede cesar. Entonces, esto ha sido una oportunidad muy, muy grande, maestro Alberto y Juan Felipe, porque hemos podido contar con ustedes y contar con todas las normales de Colombia en un espacio virtual. Entonces, muchas gracias nuevamente por ello. Yo me voy entonces a permitir leer 3 preguntas que han hecho a través del chat. Igualmente, si quieren abrir el micrófono y la cámara, lo pueden hacer. Tenemos entonces rector de la Normal Superior de Medellín, Carlos Adiel Henao, nos dice: muy buenas tardes. ¿Cuáles son los principales logros de las escuelas normales en estos 25 años de su reestructuración? ¿Y cuáles los principales retos en su misión de formación de maestros para el presente, el futuro inmediato? Yo voy a atreverme a decir lo siguiente: el que existan es el mayor logro. El que todavía existamos, eso es casi, yo creo que eso ni Hércules habría logrado hacerlo después de cortarle la cabeza, de pasar por todos los trabajos que pasó. Existir, resistir y existir ha sido fundamental. Y yo creo también uno de los logros es que seguimos formando maestros. Yo he tenido oportunidad de conocer maestros y maestras formadas en la Normal Superior de San Roque, en Marinilla, en Sonsón, en Abejorral, que ya están en procesos de maestría y de posgraduación. O sea, maestros formados en su territorio, que están trabajando en su territorio y que continúan su formación después del ciclo complementario. Eso es fundamental. Recoger esas historias de vida sería espectacular, poder mostrar, es que esto no es un embeleco que se nos metió en la cabeza, sino que estamos respondiendo a necesidades concretas del territorio. Y hacia el futuro, yo creo que seguir luchando por mantenernos es uno de los retos, pero también aquí entre los asistentes tuve la oportunidad de ver al profesor Rodrigo Jaramillo, que vi cuando entró, pues salió el letrerito, al profesor Rodrigo Jaramillo, quien ha construido y ha sistematizado experiencias de formación. Es decir, hay mucha gente que está comprometida en estos procesos y yo creo que es la hora de hacer un bloque, de construir un bloque no de defensa, sino de mostrar las potencias que tienen las normales. Profesor Echeverri.
Sí, mi hijo tiene razón en ese punto. Hay una cosa muy importante. Pero permítame saludar al rector de la normal de Villahermosa. ¿Sí? Yo lo considero un gran amigo mío de todas maneras. Es un hombre, la normal de Villahermosa, fundada por De Crolí, que tuvo que ver con De Crolí, una normal extraordinaria que también estaba al frente. Ahora, que lo conocimos en Amagá. Lo conocimos en Amagá. En Amagá, él era el rector de Amagá. Claro, en Amagá. Ahora es de la normal de Medellín, en este momento. Rector muy merecido que está ahí, porque es un hombre que ha resistido de manera extraordinaria y ha trabajado a nivel nacional en la asociación de normales. Yo qué digo, vea, además, el problema es lo que dice Juan Felipe, existir, pero hay que convertir ese existir en una resistencia. Y no puede haber resistencia clara si no hay una defensa de la normalidad, una defensa de la territorialidad. Es decir, si no se tienen posiciones claras, las normales tienen, para mí, poder construir instrumentos de resistencia, tienen que plantearse lo que yo digo, tienen que tener la potencia para tomar su jurisdicción, instituciones, colegios y escuelas. Tienen que pelearse eso. Ese es un problema fundamental. Si no, ahí, ¿dónde va a estar? ¿Dónde van a existir toda la vida peleándole la legislación al gobierno? Que no, que hizo esto es una coma, que no. La resistencia se da con hechos claros. Y uno de los hechos que tiene que haber es esa transformación de la normal. Ahora, que hay que calcularla, que hay que mirar, pero ¿qué se necesita para que decir, que por ejemplo, que la normal de allá de Villahermosa nos diga cómo considera usted la materialización, su extensión, sobre qué escuelas puede tener usted jurisdicción pedagógica y colegios, y por qué, demuestre un estudio de por qué yo puedo manejar y mejorar las escuelas. Una normal que ha resistido una violencia grande, y que ha sabido salir. Entonces, ¿cómo le transmite esa experiencia, cómo se la puede transmitir a escuelas y colegios? De haber resistido esa violencia tan berraca como la ha resistido esa normal. ¿Sí? Sí, entonces, ese es un punto. Es decir, tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Qué entendemos por esa, claro, por esa existencia? Pero para existencia necesitamos resistir. Y esa resistencia, ¿cómo la entendemos y cómo se va a plantear esa resistencia? ¿Sí? Porque no está bien, yo digo que se puede seguir peleando jurídicamente con el gobierno y todas las cosas que queramos, pero hay que pasar a decir, el enfrentamiento, el gobierno es feliz de que estas instituciones se queden en ellas mismas, ahí en ellas mismas, pataleando, diciendo lo que sea. Tienen que salir de fuera de sí mismas, salir hacia la exterioridad y plantearse en la exterioridad, y en la exterioridad ejercitar la defensa. Ahí tienen un punto. Si se quedan ahí como instituciones comunes y corrientes, como un colegio, que es un colegio que enseña muy bien, que tiene calificaciones, todo eso, no, ahí se mueren. La acercan y hay que demostrar que son capaces, que tienen soluciones concretas, por ejemplo, para la primaria y para colegios de bachillerato. Esa es la posición que yo planteo ahí. Sí. Muchas gracias. Sí, rector, eso es. Un abrazo, sí. Un abrazo, rector de esa institución tan benemérita, importante y que tiene historia como un diablo. Hasta luego. Bueno. Muchas gracias, maestro Alberto y Juan Felipe. Entonces, por acá el mismo rector Carlos Adiel nos dice que cuándo sería la próxima cátedra pedagógica y cuál es el tema. Bueno, estas cátedras nosotros normalmente estamos avisando 8 días antes cuál es la temática que se va a abordar y se están haciendo pues cada 15 días. Entonces, ya saben que la próxima cátedra será en 15 días y estaremos compartiendo la información por todos los medios posibles y, por supuesto, que ustedes están invitados, maestros.
Buenaventura.